La Calú. 8 de la mañana, 17 minutos. Escribe el alcalde de Bogotá esta mañana, Felipe, lo siguiente: metiéndose en la pelea del presidente Gustavo Petro con los medios de comunicación. Una pelea que se agravó este fin de semana, dice Carlos Fernando Galán, lo siguiente, comillas: el deber de la prensa es investigar, cuestionar e informar. Su rol por naturaleza es contrapoder. Nuestro deber como gobernantes es garantizar la libertad de prensa en todo momento. Nunca, por ninguna circunstancia, se debe atacar a medios o periodistas que ejercen su labor. El respeto por la libertad de prensa es un pilar fundamental de nuestro sistema democrático y quienes gobernamos por mandato popular debemos ser los primeros en dar ejemplo, sin mencionar al presidente Petro, pero por supuesto metiéndose de frente en la pelea que casó el presidente Petro este fin de semana. El presidente Petro, que llegó, Felipe, a un límite que yo no supuse nunca, decir que la FLIP es de derecha, ¿no? Que la FLIP es de Pacho Santos. ¿Cómo? De derecha y la vinculó con paramilitares, ¿no? Sí, Felipe. La FLIP, eso, y el periodismo Mossad, y no, una pelea sin sentido realmente, Néstor. Ahora, recuerde usted que el alcalde Galán, si mal no estoy, fue editor del diario El Tiempo por unos años. Fue editor político del Tiempo. Claro. Sí. Él viene del periodismo, él ha hecho periodismo. Pero no solo eso, él estaba en los dos, digamos, él estaba en las dos orillas. Su papá, Luis Carlos Galán, también fue columnista del Tiempo, también ejerció. De ahí salió para ministro. Claro, de acuerdo. Luis Carlos Galán había llegado al Tiempo, Felipe, en los años 60, lo prohija, lo apadrina don Roberto Posada García Peña, y después se vuelve ministro de Educación en el gobierno de Pastrana. Así que la familia Galán tiene, por supuesto, nexos con los mundos de comunicación. Esa debe ser, Felipe, la explicación por la cual se mete en esta pelea. Lo triste, Néstor, es que el presidente... Debo decir, Luis Ernesto, si me permite, absolutamente desapacible. Desapacible e innecesaria, Néstor. El presidente... Sí, pero tiene un objetivo político, Felipe, que es deslegitimar al presidente Petro. Le tallan los medios de comunicación, Felipe. Sí. Para el presidente Petro, los medios de comunicación son como una especie de zapatos chiquitos. Cuando usted se pone unos zapatos que ya no le quedan, entonces le talla en el dedo gordo. Pero no por defender a Petro, pero a los presidentes en general les tallan los medios de comunicación. No, al poder. Preguntémosle a Enrique en España en qué está, por ejemplo, ahorita el presidente Sánchez, viendo a ver cómo pasa una ley de censura. Sí, Felipe, pero hay siempre, y lo sé, a los presidentes les talla el poder. En eso usted tiene razón. Otra cosa es que pero justamente cuando se está en el poder es cuando es tan importante. Otra cosa es que los enfrenten y los calumnien. No, esos son demócratas. Decir que el Mossad, que la FLIP es de paramilitares, que la señora esa no sé qué cosa, que no sé, pues eso es inconveniente. Felipe, al que más daño le haces a él. ¿Sabe qué es lo paradójico de todo esto? Es que defender la libertad de prensa cuando Petro estaba en la oposición, eso no tiene gracia. Eso, uno es demócrata, todos los que están en la oposición posan de demócratas. Y cuando llegan al poder, defendía la libertad de prensa. Y eso es el vaivén que uno considera inconcebible. Y cuando llegan al poder, cuando Felipe, él estaba en la oposición, le parecía que la prensa era lo más importante para poder controlar el poder. Y ahora que él está en el poder, entonces no le gusta la prensa, es que el presidente porque se Gustavo siente Petro, atacado. O sea, Gustavo Petro llega a la presidencia de Colombia, se ven completamente resquebrajadas. Le iba a terminar, María Consuelo, mi idea, Felipe. No ha habido un político en Colombia más consentido por los medios de comunicación que Gustavo Petro. No ha habido, el presidente Gustavo Petro nunca. ¿Y sabe por qué, Felipe? Porque Gustavo Petro fue durante muchos años el gran antiuribista de este país. Y en esa condición de antiuribista se ganó a los medios de comunicación, que lo consintieron, que lo paladearon, que lo crecieron. Si Petro es presidente hoy, es, entre otras cosas, producto de la relación que tenía con los medios de comunicación. Pero Néstor, más que de la relación con los medios, de la libertad de prensa. Es que una prensa libre cubre de igual manera a quien ejerce el poder, que como usted lo mencionaba, Álvaro Uribe, y a quienes hacen la oposición. Esa es la función de la prensa, tratar de que la información fluya con libertad. Y como usted lo dice, seguramente Gustavo Petro, si este país no tuviera prensa libre, pues no hubiera sido presidente de Colombia y habría unos poderes hegemónicos que estarían hoy gobernando, controlando la información que la gente recibe. Afortunadamente en Colombia tenemos prensa libre y es lamentable que el presidente cometa un error, especialmente con una figura que fue muy
generosa, por decirlo menos, en campaña, que fue la periodista María Jimena Duzán. Ella estuvo acompañando la campaña, fue cronista de la campaña, participó incluso del trabajo que se hizo del documental, y como todos los colombianos saben, incluso de manera, digamos, en su independencia periodística, fue parte del hizo editoriales gobierno, favorables al presidente Gustavo Petro. Gobierno, fue negociadora de paz. Fue negociadora, entonces, con el ELN. De verdad, el hecho de, digamos, una cosa es que el presidente esté en desacuerdo con lo que publica María Jimena Duzán, eso es legítimo, y que le parezca que es injusto, como seguramente le parece a muchos políticos y a muchos poderosos, yo creo que cuando se los cuestiona. Ernesto, con María Jimena, ¿sabe qué pasó, Felipe? Sí. Que el presidente pensó que nombrando a María Jimena Duzán en el equipo de negociación con el ELN, que es cierto, y es cierto que ella fue cercana a Petro, se le olvidó que María Jimena no estaba vendida al gobierno. Y entonces surgieron unas críticas de María Jimena al gobierno, y el presidente la graduó ahora de oposición, de Mossad, de derecha, que es lo dramático, porque el presidente está acusando a María Jimena, como había acusado antes a muchos otros periodistas, porque el presidente vive básicamente para criticar a los medios de comunicación. Esa parece ser la gran tarea del presidente. Y no es solamente en la persona de María Jimena, es en el genérico de la prensa que la desprestigia permanentemente. El presidente se refugia en sus redes sociales, cree que en la prensa solo hay enemigos y termina atacando a la prensa. Digo, la prensa que antes le sirvió, que antes le favoreció, que antes lo catapultó. Uno de los ataques no es solo contra María Jimena Duzán, ahora la emprende contra la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan Bock es el director de la Fundación de la FLIP. Jonathan, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y al resto de la mesa. Jonathan, la FLIP es una organización de derecha, como dice el presidente Petro. Pues Néstor, yo creo que cualquiera que ha seguido lo que ha hecho la Fundación en los últimos 28 años, pues se dará cuenta que ha protegido a periodistas de todas las líneas editoriales, de todo tipo de medios comunitarios, especialmente los medios regionales, y pues que además también ha tenido confrontaciones o pulsos con los diferentes gobiernos, en el gobierno de Iván Duque, en el gobierno de Álvaro Uribe, han sido muchos los episodios. Entonces, pues como se dijo en la carta firmada por la Junta Directiva de la FLIP, la organización no es de una sola persona, busca representar y defender la libertad de prensa, y pues por eso la relación que busca hacer el presidente Gustavo Petro diciendo que es una organización de derecha, pero sobre todo, y lo más peligroso, diciendo que es una organización con vínculos con el paramilitarismo, pues es completamente desafortunado, por decirlo menos. Es realmente peligroso lo que quiere hacer con ese discurso, porque es poner a una organización de la sociedad civil que defiende un derecho humano como es la libertad de expresión, de asociarlo con pues grupos paramilitares, ¿no? Eso es completamente fuera de todo sentido, y realmente pues pone en riesgo al periodismo en general. Sí, el presidente termina haciendo aquí unos silogismos, unas conclusiones, y termina relacionando no solo a la FLIP con la extrema derecha, sino a la FLIP con el paramilitarismo, y después se mete en el tema que yo no entendí, ese giro en el trino del presidente sobre el Medio Oriente. ¿Usted lo entendió, Jonathan? No, tampoco lo entendí, y también advertimos pues que sí hemos hecho parte de campañas internacionales denunciando lo que está pasando con los periodistas que son asesinados en Gaza, y eso pues digamos que nuestro ámbito de trabajo es Colombia, por eso no tenemos un trabajo más cercano con lo que está pasando en otros países. Pero sí hacemos parte de redes internacionales que están cuestionando y están atacando que precisamente pues lo que está pasando con los periodistas en otros países, pero ese giro tampoco lo entendí. Sí, el presidente lo que dice es que aquí no hay pronunciamientos contra el gobierno de Israel y contra víctimas de las masacres o de los muertos del Medio Oriente. Jonathan, ¿qué va a hacer la FLIP? Porque el presidente Petro ya jugó sus cartas. Este ataque ya no es contra unos medios de comunicación, sino contra la Fundación para la Libertad de Prensa. ¿Qué hace la FLIP fuera de enviarle una carta al presidente?
Pues Néstor, yo creo que ese es el punto central de todo esto, y es que ya es un momento en el que podamos sacar la mira y ver qué ha pasado en estos 2 años, y es que realmente pues esto ha sido sistemático y esto es una manera muy profunda de minar la credibilidad del periodismo en general, y en eso es donde se está viendo el éxito de un gobierno que está constantemente, y un presidente puntualmente que está constantemente atacando a los medios, y ese debe ser pues también como lo que miremos también, cómo podemos hacer entender y acercarse al presidente para decir lo peligroso que es esto, porque aquí no hay, pues no ha habido tampoco unas líneas estratégicas por parte del presidente, como anunció en algún momento, de apoyar a medios alternativos, a medios comunitarios. Aquí no hemos visto ningún avance positivo en materia de libertad de prensa, por el contrario hay un retroceso muy significativo. Entonces, pues lo que buscaremos hacer es nuevamente acercarse buscar un acercamiento con el presidente, pero también pues advertir esto en escenarios internacionales como la Comisión Interamericana, con quien ya hemos hablado, con otras organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, el CPJ y otros, que pues seguramente en los próximos días también van a sacar comunicados pues advirtiendo de los riesgos cuando un presidente está teniendo esa narrativa en contra del periodismo o de unos periodistas particularmente, o medios de comunicación, o pues incluso en este caso con la fundación. Sí, Jonathan, ustedes han hablado de hostilidad, pero quiero preguntarle por lo que representa, en lo que se traduce el tono, el lenguaje del presidente Gustavo Petro para los periodistas, para la libertad de prensa o el ejercicio del periodismo en Colombia. Pues además precisamente ese es un asunto que creo que hay que recordarlo constantemente. Estamos viviendo una coyuntura de violencia alta contra el periodismo en Colombia. En los últimos 19 meses han sido asesinados 5 periodistas. Es una cifra que no se veía hace muchos años en Colombia. Colombia está siendo en este momento el país con la cifra más alta de periodistas asesinados en América Latina, incluso por encima de México en lo que va este año. Las amenazas están por todos lados en contra de los periodistas, particularmente en departamentos como Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca, y esa es una situación que no está siendo atendida de la manera que debería ser por el gobierno, y que precisamente pues esta narrativa, este pulso que se tiene, pues de alguna manera también alienta a que se genere este imaginario desfavorable hacia el periodismo. Entonces la violencia contra la prensa, la violencia contra periodistas regionales, que realmente son los más vulnerables en este momento, no está siendo atendida, y pues esa debería ser la gran preocupación de este gobierno. A propósito, una pregunta final, Jonathan, a propósito de ese clima. Cielo Rusinque, que es una funcionaria del gobierno, es superintendente de Industria y Comercio, hablando de esta pelea del presidente con los medios de comunicación, le recuerda un trino. Yo quisiera preguntar si este trino que ella pone es cierto, la referencia suya a 7 años de orgías y al presidente Petro. ¿Ese trino lo escribió usted? Sí, ese trino lo escribí yo antes de ser director de la FLIP, antes de que el presidente de que Gustavo Petro fuera presidente, y pues evidentemente era un mensaje con un tono cargado de humor, que pues se está haciendo ahora también manejado para... Y en ese momento, veo que esto es año 2018, usted llega a la FLIP, creo que un año después, 2019, ¿verdad? Sí. En ese momento, ¿qué quería decir o cuál era el significado de Petro? Era una carátula de Rolling Stones, la revista de farándula que le hacía una portada a Petro. ¿Qué quería decir 7 años de orgías? No, en ese momento era esos memes que se estaban sacando de que comparte una imagen de la suerte y tendrá 7 años de sexo, y pues esa era la intención de un mensaje completamente, pues, pero usted sin ninguna... ¿Usted lo escribió en ese momento? ¿Usted era petrista? No, yo nunca me he considerado ni petrista ni antipetrista, No, pero me puede decir en el 2018 qué sentido tenía relacionar al presidente Petro con un golpe de suerte.
No, era sencillamente pues estar como con la carátula y la entrevista que le hacían en Rolling Stones, donde también aparecía como un personaje pues con mucha, con unas, que despertaba muchas pasiones, digámoslo así, pero era pues solamente un mensaje con un tono de humor y nada más. Vale. Jonathan Bock es el director de la FLIP. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Néstor, permítame una pregunta, Jonathan, sobre la reunión con el presidente Petro. ¿Ya tienen alguna luz, alguna noticia si esa reunión va a ser posible con el presidente para hablar de este asunto, Jonathan? No, vamos a solicitarla formalmente una vez más, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero no hemos hecho la solicitud formal. Jonathan Flip es el director, Jonathan Bock. Bock es el director de la FLIP, esta mañana sobre las peleas del presidente Gustavo Petro, que me parece que hay que tramitarlas, digo entre paréntesis, con respeto, con mesura, para no caer en desproporciones de lado y lado. Gracias, Jonathan, un saludo. Gracias, Néstor. Felipe, me da pesar porque yo, como usted sabe,